documento que se les envió para que lo descarguen y comencemos con el ejercicio, con el taller. Juan Manuel nos dice que está bien, que ya tiene el documento. Listo. Bueno, entonces, pues pensaría yo, asumo que la mayoría conocemos Excel, lo hemos trabajado, algunos en alguna medida un poco más formal, otros más cacharreado, como decimos popularmente. La idea es que sigamos siendo cacharreros, porque estos software tan extensos, con tantas variaciones y tantas herramientas, es muy difícil ser expertos técnicos en el uso de este tipo de herramientas. Entonces, pues vamos a aprender a cacharrear un poquitico más técnicamente, pero igual seguiremos siendo cacharreros. Entonces, yo les dejé 3 hojas. En la hoja 1 hay una tabla pequeña, en la hoja 2 una tabla un poquito más grande, tiene un poquito más de datos, y en la tabla 3 ya una tabla con más datos. ¿Listo? La idea es que son ejercicios o son ejemplos muy sencillos, pero igualmente se pueden aplicar para tablas o documentos con mucha más información. Yo los confecciono así sencillos, precisamente para que no nos demoremos mucho haciendo operaciones y haciendo cambios. Entonces, para que nos fluya un poquitico más acá los ejercicios. Lo primero por donde vamos a empezar es entender que en Excel generalmente manejamos tablas y todo lo llamamos tablas. En Excel, ¿qué hacemos? Tablas. Sin embargo, Excel tiene una herramienta específica de tablas. Es decir, todos estos conjuntos de datos, cuando queramos manejarlos como una unidad, los vamos a definir como una tabla. No como hacíamos antes, que voy a hacerlo aquí rápidamente. Bueno, la idea es que yo voy aquí haciendo mis operaciones, les voy indicando qué hacer y después ustedes lo van haciendo, o si lo pueden hacer en simultánea conmigo, lo vamos haciendo. Yo todo lo repito 2, 3 veces para que todos vayamos avanzando. Y esto me recuerda que cualquier duda que tengan, levanten la mano inmediatamente o escriban la pregunta en el chat. Yo estoy atento aquí a las manos levantadas y a los textos en el chat o en las preguntas, y yo las voy respondiendo rápidamente cuando las voy identificando. Entonces, levanten la mano sin problema, no esperemos al final, porque esto es de paso a paso. Entonces, la idea es que cada pasito que vayamos dando, lo tengamos claro y todos vayamos al mismo ritmo, pues más o menos al mismo ritmo nos vamos a ir moviendo todos. Entonces, estas tablas, entonces uno generalmente, ¿qué hace cuando tiene una tablita en Excel? Entonces uno la selecciona y le pone formato, entonces le pone aquí bordecito. Esto no lo hagan, esto es simplemente un ejemplo de cómo maneja uno las tablas. Entonces uno dice, ya tengo una tabla. Y para nosotros eso ya es una tabla de datos. Pero en el lenguaje de Excel eso no es una tabla. ¿Cómo sabemos que en Excel es una tabla? En el menú insertar hay una herramienta que se llama tabla. Entonces miren que hay una diferencia entre escribir un conjunto de datos, llenar un conjunto de datos, unas filas, unas columnas, a insertar una tabla. Entonces ya ahí vamos a cambiar un poquitico el lenguaje. Entonces, pues el lenguaje va a ser lo mismo, esto sigue siendo una tabla, lo que pasa es que no es una tabla formal, no es una tabla de formato de tabla de Excel. Sigue siendo una tabla igual, pero no tiene formato de Excel. Ahora, rápidamente, ¿cómo lo convertimos en tabla? Con un comando abreviado en el teclado que se llama Control T. Entonces, voy a mover aquí este cuadrito por aquí al lado para que lo vean todos. Entonces, miren que apareció una línea punteada alrededor de todos mis datos y me apareció una ventanita emergente que me dice los datos de mi tabla están entre B3 y D14. Voy a volverlo a hacer. Me paro en cualquier elemento de la tabla, voy a parar aquí en la mitad, Control T, y él automáticamente me pone la linecita punteada y me dice los datos, él piensa, me dice, yo creo que los datos que usted quiere manejar son estos, y me los selecciona. Ahora, me hace una pregunta, me dice, oiga,
La tabla tiene encabezados. Entonces miren que yo tengo un encabezado que es el ID, el equipo y el estado. Entonces yo le digo sí, sí tengo encabezados. Y le voy a decir aceptar. Ustedes todavía no le den en aceptar. Y él automáticamente me pone un formato. ¿Listo? Voy a deshacer y volvemos y lo hacemos. Aquí ya lo pueden hacer ustedes. Para los que han llegado recientemente, les recordamos que se les envió por correo un archivo de Excel que se llama ASIEM1 para que lo abran. Tiene esta misma información que yo estoy presentando en la pantalla. Hasta ahora estamos comenzando, entonces pueden ir abriendo el archivo. También en la pestañita de documentos, en las herramientas de la plataforma, encuentran el archivo ASIEM1 en Excel para ir trabajando. Entonces, me paro en cualquier parte de la tabla. No necesito seleccionar toda la tabla, no necesito pararme en la primera celda. En cualquier parte de la tabla que yo me pare, con el comando Control T, él va a crear una tabla. Él automáticamente me dice cuál es mi rango de datos de esa tabla y si tiene encabezados o no, yo se lo selecciono. En algunos casos, cuando son otro tipo de tablas un poquito más extensas, él identifica automáticamente los encabezados y ya se van a dar cuenta en las otras tablas cuando lo hagamos. Listo, voy a cancelar de nuevo. Yo todavía no he creado tabla. ¿Por qué cancelo? Porque quiero que se den cuenta que en mis menús, que es lo que aparece aquí arriba, archivo, inicio, insertar, diseño, bueno, yo tengo acá uno que se llama programador, de pronto ustedes no lo tienen, yo tengo acá uno que se llama complementos, de pronto ustedes no lo tienen allá, pero no aparece nada que hable de tablas. ¿Listo? Miren que no tenemos, ni ustedes ni yo, tenemos nada que hable de tablas. Pero cuando yo configuro la tabla y le digo, ahora sí quiero que sea una tabla, aparece un nuevo menú que se llama diseño de tabla. Si estoy parado dentro de la tabla, en cualquier celda de la tabla, o tengo seleccionada toda la tabla, aparece ese menú. Si yo me salgo de la tabla, miren que desaparece el menú. ¿Listo? Ya no aparece diseño de tabla. ¿Listos? Voy a deshacer. ¿Listo? De nuevo, voy a deshacer. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todos me siguen? ¿Alguien que me dé un ok, un dedito arriba o me escriban en el chat que vamos bien? Juan Manuel levantó la mano. Gracias, Juan Manuel. Listo. Ingeniero, tiene habilitado el micrófono, ingeniero Juan. Sí, ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Me perdí en la deshabilitación de la tabla. ¿Cómo me puede, por favor, explicar cómo lo hiciste? Si yo tengo la tabla, está creada la tabla, le voy a poner encabezados a aceptar. Si yo me paro fuera de la tabla, simplemente con el hecho de ya no estar dentro de la tabla que tiene formato, que está en colorcitos, simplemente me paro afuera, ya no aparece el menú contextual, se llama así, un menú contextual, y se llama contextual es por el contexto. Si yo estoy dentro de una tabla, mi contexto es una tabla, por eso me aparece un menú contextual. Si estuviera en una tabla dinámica, que hoy vamos a trabajar tablas dinámicas, van a ver que aparecen acá unas herramientas de tabla dinámica específicas, un menú contextual de tabla dinámica. Entonces simplemente entro y aparece el menú contextual, me salgo y ya desaparece el menú contextual. La tabla sigue existiendo, ¿ok? O sea, eso no ha dejado de existir. Listo. Entonces voy a volver a crear la tabla y vamos a mirar, miren que estoy en el menú diseño de tabla y tenemos un menú contextual. Este menú diseño de tabla entonces tiene acá una información. ¿Qué es lo primero? El nombre de la tabla. Muy seguramente a ustedes les aparece tabla 1. A mí ya me aparece tabla 4 por lo que he creado y eliminado, creado, eliminado la tabla. Entonces por eso ya me aparece tabla 4. Listo. ¿Cuál es la idea? Ponerle nombre a la tabla. Aunque es muy fácil saber qué es la tabla 4, pero si tuviéramos 10 tablas ya no sería tan fácil cuál es la tabla 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿cierto? Entonces es mejor ponerle nombres a las tablas. Ahora, como este es mi listado de equipos, entonces aquí en el nombre de la tabla le voy a escribir equipos y le doy enter. Entonces miren que cambió el nombre de tabla 1 y ahora aparece equipos.
¿Listo? Entonces, si me paro dentro de la tabla y me aparece el menú contextual, miren que ya tenemos un nombre de tabla. Se llama equipos. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos? Listo. Ahora, vamos a ir a la hoja 2. Y en la hoja 2 tenemos un listado. ¿A qué les suena ese listado que tenemos ahí, esa tabla que tenemos ahí? ¿Qué contiene? ¿Qué información contiene? ¿Cómo qué les parece que contiene esa segunda tabla? Errores y fallas de equipo. Sí, Isabel Cristina, listo. Errores y fallas de equipo. Entonces tenemos fallas y nos está diciendo qué fue lo que falló, cuál fue la acción que se ejecutó y cuál fue el tiempo perdido de ese equipo por esa falla. Entonces, ¿qué nombre de tabla le pondríamos a esta tabla? Vamos a ponerle fallas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Control T. Y miren lo que les mencionaba. Como es una tabla un poco más extensa, Excel automáticamente ya me seleccionó que la tabla tiene encabezados. Ya él asume que esta primera fila es de encabezados. Y le decimos aceptar. Listo. Ahora, como el color institucional de ACIEM es el rojo, entonces le vamos a poner rojito. ¿Listo? Vamos a ponerle esta de aquí abajo que es como anaranjadita. ¿Listo? Entonces, tenemos una tabla azulita, tenemos una tabla aquí anaranjadita. ¿Listos? Ya todos tenemos esta segunda tabla. Ahora, ¿qué nombre le vamos a poner? Fallas. Entonces, ya tenemos dos tablas creadas. ¿Listo? ¿Todos me siguen? ¿Todos vamos en el mismo punto? Entonces tenemos en la hoja 1 una tabla que se llama, perdón que la moví, una tabla que se llama equipos y en la hoja 2 una tabla que se llama fallas. Ahora, ojo con los nombres. Los nombres, a partir de las últimas versiones de Excel, desde el 2016 para acá, no, desde 2013 para acá, no sé si se dieron cuenta, pero las hojas de cálculo, o sea, estas hojas, tienen muchas filas hacia la derecha. Voy a irme moviendo ahora hacia la derecha, me voy a ir al final, y miren que tienen 3 letras. Las columnas tienen 3 letras. Entonces, la recomendación es que con los nombres de tablas, de celdas, etcétera, utilicemos más de 3 letras, o sea, 4 letras, puede ser 4 letras un número, 4 letras o más letras, o signos, pero siempre más de 4 letras, para evitar la confusión con las celdas, ¿listo? Con los nombres de las celdas. En este caso, pues tenemos una tabla que se llama equipos, que cumple con esa recomendación, y una tabla que se llama fallas. Listo. Ahora, tengo un listado de equipos y tengo un listado de fallas generadas de esos equipos. ¿Qué quiero hacer? Que esta es la parte interesante. Entonces, quiero crear una tabla dinámica que me combine las dos tablas, ¿cierto? Que utilice información de las dos tablas y me permita en una sola tabla dinámica tener información de las dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí vamos a hacer varios pasos. Vamos a dar varios pasos. Si se pierden o si ya están perdidos, me avisan, levanten la mano. Acuérdense que uno de los principios de esta clase es levanten la mano apenas tengan la duda. No se esperen al final o a que yo termine el comentario. Yo estoy acá pendiente de sus preguntas, si hacen preguntas en el panel o si levantan la mano, yo estoy aquí pendiente para darles paso. Listo, entonces, vamos a dar varios pasitos, pero no se preocupen, lo vamos a repetir varias veces. Entonces, lo primero es que puedo estar en cualquiera de las dos hojas, ¿listo? De las dos tablas. Por ahora no se preocupen de la tabla 3, ese es para un ejercicio ahora más adelantico. Puedo estar en cualquier parte y me voy a ir a la pestaña Datos, al menú Datos.
Y en el menú datos, por aquí, bueno, como la pantalla está reducida un poquito, para que ustedes vean un poquito más grande, entonces tengo acá un icono que se llama relaciones. En el grupo que se llama herramientas de datos, tengo un icono, una herramienta que se llama relaciones. Todos búsquenla, búsquenla, búsquenla. Listo. Y le damos un clic. Y me abre una nueva ventanita que se llama administrar relaciones. Y pues obviamente vamos a crear una nueva relación. Entonces, en esta crear relación, en esta ventana de crear relación, tengo que hacer la unión de las dos tablas. Es decir, por dónde quiero que se relacionen mis dos tablas. Entonces, voy a decirle, la tabla de equipos tiene una columna que se llama identificador. Y quiero que me la relacione con la otra tabla, que es la de fallas, y me la relacione con el equipo. ¿Listo? Lo vamos a hacer varias veces. Entonces, le digo, la tabla de equipos relacione la columna del identificador con la tabla de fallas en la columna de equipo. Y le digo acepto. Y mi Excel se acaba de quedar bloqueado. Ya, listo, ya, funcionó. Listo, entonces él ya generó la relación. Listo, ya tengo una nueva relación. Puedo crear una nueva relación, puedo modificarla, puedo desactivarla o eliminarla. ¿Listo? Entonces, en este caso la voy a eliminar para volverla a hacer. ¿Listo? Para que ustedes la vuelvan a hacer. Si quieren, vayan ustedes y lo intentan y me avisan los que vayan haciendo la relación, me avisan. Si les sale algún aviso, si les sale algún error, cualquier cosa, me avisan. ¿Listo? Yo estoy haciendo acá estoy deshaciendo el ejercicio porque les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo acá. ¿Listos? ¿Cómo van cómo van con la relación? ¿Todos bien? ¿Todos pudieron? ¿Fácil? ¿Todos pudieron? ¿Todos pudieron? A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? Alguien que levante la mano o que nos escriba que ya logró hacer la relación. Listo, Juan Vanegas nos dice que ya lo logró, Isabel Cristina nos dice que sin problema. Listo, perfecto. Bueno, entonces, en mi pantalla, miren que yo deshice las tablas. Ya no tengo tablas aquí. ¿Por qué lo deshice? Porque les quiero mostrar que si yo me voy a datos y me voy a relación y le digo nuevo, no debería tener tablas. Espérense porque ayer también me ocurrió lo mismo cuando estaba probando el ejercicio. Se supone que no debería tener tablas. Vamos a volver a abrir el documento. Ya voy llegando, ya voy llegando. Listo. Entonces, miren que si yo me voy a datos, ¿me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, creo que sí está proyectada. Miren que si yo me voy a datos,
sale desactivado el icono de relaciones. ¿Listo? Eso quiere decir que yo no puedo crear relaciones si no he creado tablas. Es decir, que lo que hacíamos antes de que agarramos nuestra tabla, le ponemos formato y le ponemos rayitas y le ponemos colorcitos. Si yo hago la tabla de esa manera, no puedo crear relaciones. Tengo que crear la tabla con la herramienta de tablas. Tengo que ponerle un nombre. Bueno, él automáticamente tiene un nombre. Dijimos que le íbamos a poner equipos. Tengo que crear la otra tabla también. Gladys nos dice que ya lo completó. Listo, muchas gracias. Creo la otra tabla y a esta le ponemos fallas. Y ahí es que ya puedo crear relaciones. Miren que ahora sí apareció el botoncito activado. ¿Listo? Entonces, importante. Si yo no tengo tablas creadas con nombre, no puedo crear relaciones. Listo. Nuevo. Entonces, voy a crear una nueva relación, equipos, la columna ID, y en fallas, la columna equipo. Y le digo así. Aquí se queda pensando un ratico, listo. Ahora voy a cerrar la ventana y vamos a pasar ahora sí a la tabla dinámica. Ah, bueno, esta dijimos que la íbamos a poner anaranjadita. Entonces, me voy a parar en cualquier parte fuera de las tablas, en cualquier parte. Voy a hacerlo en la hoja 2, pero pues lo podemos hacer en cualquier lado, ya van a ver por qué. Ahora voy a insertar una tabla dinámica, que es el objeto de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, tabla dinámica. Miren que él me dice, seleccionar una tabla o rango. Como yo ya tengo dos tablas creadas, pues yo puedo simplemente aquí decirle, vaya a la tabla fallas, o vaya a la tabla, o traiga la información de la tabla fallas o de la tabla equipos, de cualquiera de las dos, porque en este caso, como voy a hacer una combinación de tablas para hacer la tabla dinámica, no importa cuál de las dos tablas invoque, en este caso. Cuando hacemos tablas dinámicas comunes y corrientes, las que relacionamos con una sola tabla, entonces ahí escribimos ese nombre de la tabla. Tabla 1, tabla 2. ¿Cómo lo hacíamos antes? Antes, como no teníamos nombres de tabla, entonces nos íbamos aquí y seleccionábamos el rango de la tabla, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan que así lo hacíamos antes? Ya no. Ahora simplemente escribimos aquí equipos y le decimos aceptar y él automáticamente me crea la tabla dinámica. ¿No? Pues miren que ya me creó la tabla dinámica. ¿Listos? ¿Todos llegaron ahí? ¿Todos están en este punto? Ok. Entonces, ya teniendo mi tabla dinámica, entonces le voy a decir, ¿ahora qué quiero hacer? Pues quiero unir esa tabla que ya me trae con otra tabla. Entonces le digo, más tablas. Y él me dice, ¿quiere crear una tabla dinámica nueva? Usar varias tablas en zona, es necesario crear una tabla dinámica con un modelo de datos. Esa es la parte importante de esta ventanita, un modelo de datos. Entonces le digo que sí. Y miren que me creó una hoja nueva. Por eso les decía que no importa en qué hoja nos paremos, porque él siempre va a crear una hoja nueva. Ahora, miren que me trajo las dos tablas, ¿cierto? Aquí está la tabla de equipos y la tabla de fallas. Voy a ocultar esto para que nos dé un poquito más de espacio aquí. ¿Listo? Entonces miren que ya tengo la tabla de equipos y la tabla de fallas. La pregunta es, ¿será que están relacionadas las tablas? ¿Ya tenemos relacionadas las tablas? Vamos a probarlo. Entonces, le voy a decir, de la tabla de equipos, quiero que me traiga el nombre del equipo. Y la voy a poner acá, en filas. Entonces, aquí me trajo todos los nombres de equipos. Y ahora le voy a decir, la falla, tráigame las fallas. Y la voy a poner aquí en filas. Por ahora, solo para mostrar que sí quedaron o si no quedaron vinculadas. Entonces, miren que la bomba centrífuga no tiene todas estas fallas. Si yo me voy a la hoja 2, si
me voy a la hoja 2, la bomba centrífuga no tiene todas esas fallas. Vamos a mirar qué fallas tiene la bomba centrífuga. Solo tiene estas 3 fallas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que en este caso, las tablas no están vinculadas correctamente. ¿Listos? Para probarlo, entonces vamos a poner acá el tiempo perdido. ¿Ok? Entonces el tiempo perdido, que es un número, lo vamos a bajar aquí a valores. Vamos a poner en valores. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver que la relación de las dos tablas no es la correcta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo corregimos? En nuestro menú datos, en nuestra herramienta de relaciones, vamos a modificar la relación. ¿Listo? Entonces, en mi tabla de fallas, que es la primera tabla, mantenemos el equipo. ¿Listo? Porque el equipo es la relación. Y en la tabla de equipos vamos a amarrarlo con la que se llama equipo. Y vamos a darle en aceptar. Él ahí hace unas operaciones, va y cuenta. Y miren que ahora sí, la bomba centrífuga me está mostrando las tres fallas que tiene. Pérdida de flujo, sobrecarga y vibraciones. Pérdida de flujo, sobrecarga y vibraciones. Y me está trayendo el tiempo perdido de cada una de esas fallas. ¿Listos? ¿Hasta ahí van? ¿Vamos? Entonces, voy a repetir el arreglo. Entonces, ¿qué fue lo que no habíamos hecho correctamente? La relación. Entonces, yo había relacionado de la tabla fallas con el equipo, pero el equipo, de la tabla de equipo, había puesto el identificador. Entonces, claro, como el identificador es un código alfanumérico, no tiene, la tabla de fallas no sabe cómo relacionar ese código con el equipo. Entonces, por eso no había quedado hecha la relación correctamente. Esto la voy a volver a hacer equivocado para que vean que la tabla dinámica pues no da el resultado que nosotros queríamos. Listo. Ahora vamos a hacer un arreglito de... bueno, voy a volver a hacer el ajuste en la tabla, en la relación. Voy a modificarla y voy a amarrar ahora sí el equipo. Listo. Y ya quedó. Entonces, quiero ver esta tabla de manera diferente. Entonces voy a agarrar la falla que está aquí abajito en las filas. Voy a ampliar esto acá para arriba un poquito. Esta falla y me la voy a llevar a las columnas. A ver cómo queda esa tabla. Vamos a mirar. Entonces, voy a quitar acá el columno para que vean. Entonces, me dice, de batería agotada, bueno, de atasco de material, tengo el transportador con 366 unidades. Eso son horas, creo. La batería agotada del generador eléctrico, 332. Las chispas de soldadura. Es decir, que yo acá puedo darme cuenta que cada falla corresponde a un equipo. Es decir, no hay dos equipos que presenten o que hayan presentado la misma falla, si se dan cuenta. Yo puedo sacar esa conclusión de esta tabla. ¿Qué otra cosa puedo hacer acá con la tabla dinámica? Vamos a mirar. Ahora voy a quitar la falla, voy a quitarla de aquí de las columnas
y voy a agregar la fecha de la falla. ¿Okay? Entonces voy a poner acá. Primero la voy a poner aquí abajo. Él ahí está sacando unas operaciones y miren que automáticamente él me dice, de pronto a usted le interesa verlas por mes. Ahorita les voy a explicar cómo se puede cambiar esa unidad. En este caso no hay año, o sea, el año no es significativo porque todas las fechas están en el mismo año. Pero ahorita le vamos a hacer cambios a las tablas para que vean cómo se actualiza automáticamente la tabla dinámica. Bueno, hay que actualizarla, pero automáticamente él va a tener en cuenta las fallas. Y voy a agarrar el equipo y me lo voy a llevar para las columnas. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Entonces, estamos viendo que en enero la bomba centrífuga tuvo estos fallos. ¿Quién más falló en enero? Miremos a ver si alguien más falló en enero. Nadie más falló en enero. Solo la bomba centrífuga falló en enero. En febrero, en febrero, el compresor de aire. En marzo, la caldera. En abril. Entonces yo puedo aquí, y esto es de tablas dinámicas, yo le puedo decir que me ponga subtotales y puedo colapsar esto para ver solo los totales. Entonces yo le digo acá, expandir o contraer, y le digo contraer todo el campo. Y entonces aquí puedo ver que la bomba centrífuga, en qué meses falló cada una. ¿Listo? Voy a agregarle el año. Entonces miren cómo se agrega el año. Entonces yo me paro sobre la fecha, sobre cualquier fecha. Puede ser también sobre las fechas detalladas. Puede ser aquí sobre la fecha detallada. Y le digo aquí en agrupar. Y en esta ventanita de agrupamiento yo le puedo decir que me muestre los años, los trimestres, los días, las horas, los minutos, los segundos. Sin embargo, pues para no hacer tan extenso el ejercicio, voy a poner años y meses. Y le digo aceptar. Y él agrega el año. ¿Listo? Y tengo, obviamente, el detalle de los meses. Miren que no tengo un total del año, entonces yo le puedo decir, agregue un total del año. Y ahí sale el total. Esto, bueno, eso es de tablas dinámicas, eso no tiene que ver con la combinación de tablas. Listo, entonces, preguntas. ¿Cómo les fue con la combinación de datos de la tabla? Bueno, recuerden que pueden hacer sus aportes. Los micrófonos están abiertos para todos. No vemos manitas levantadas, yo no veo manitas levantadas. O todo muy claro o todo muy confuso. Bueno, listo. Entonces, voy a volver a mostrar acá el listado de campos para seguir revisando. Entonces, yo tengo acá, entonces ya vimos la tabla por equipos. Entonces, miren que este ajuste lo podemos hacer de la manera que queramos, jugar aquí con la información. Entonces, yo puedo traerme el equipo para acá, llevarme el año para la columna. Si tuviera varios años, pues se hubiera actualizado automáticamente todo. Listo, entonces vamos a hacer unas modificaciones en la tabla de fallos. Entonces voy a mostrar acá toda la información y vamos a cambiar fechas. Entonces vamos a agarrar los datos, cada 5 datos, vamos a hacerle un cambio, ¿listo? En las fechas, para que veamos cómo se ajusta eso allá. Entonces, al dato 5, al dato 10, al dato 15, le vamos a cambiar la fecha del año 22 al año 23. Un cambio muy sencillo. Entonces, año 22 y le ponemos 23. Voy a cambiar el dato 10 por un 23. Voy a cambiar este por un 23. 23.
23. Voy al dato 30. Bueno, listo. Y no tenemos más datos. Ahorita vamos a agregar más datos. Listo. Entonces, como yo hice un ajuste a una de las tablas, entonces voy a actualizar la tabla dinámica. Acuérdense que las tablas dinámicas, cuando yo cambio el origen de datos, no se actualizan automáticamente. Toca darle la instrucción de actualizar. Muy sencillo. Botón secundario actualizar o en el menú de la tabla dinámica, aquí está el botón actualizar. ¿Listo? Entonces le damos actualizar. Botón secundario, actualizar. Listo. Entonces miren que me generó una columna que se llama año 2023. ¿Listo? Que fueron los daticos que cambiamos. ¿Cuántos datos cambiamos? 6. ¿Cierto? El dato 5, el 10, el 15, el 20, el 25 y el 30. Cambiamos 6 datos. Entonces miren que me creó ya una columna con el año 2023. Si yo lo cambio y lo pongo como lo teníamos al comienzo aquí, entonces me pone año 2022 y los que tienen año 2023, miren que queda año 2022 y año 2023. El CNC tiene año 2022 y año 2023. ¿Listo? Entonces miren que simplemente es una manera de visualizarlo diferente. ¿Listo? Vamos a volver a la hoja 2 y vamos a agregar datos. Pero miren mi pantalla detenidamente. Cuando yo voy desplazándome en la tabla, cuando tengo formato de tabla, esto solo funciona en formato de tabla. Cuando yo me voy desplazando hacia abajo y, pero no alcanzo. Voy a aumentarle el tamaño para que ocurra lo que yo quiero que vean. Ya, ahora sí. Si yo me voy desplazando hacia abajo y excedo la pantalla, es decir, los datos quedan por debajo de la pantalla, es decir, yo no puedo ver el encabezado, miren que automáticamente el nombre del campo se ubica arriba, se pone en el nombre de la columna. Si ven que en vez de la B aparece el ID, en vez de la C, fecha, en vez de la D, equipo, falla. Eso nos ahorra lo que antes teníamos que hacer, que era irnos a vista, inmovilizar, ¿cierto? Inmovilizar paneles para que se mantuvieran visibles los títulos o los nombres de las filas, de las columnas. Ya no. Este formato de tabla me da esa ventaja. ¿Qué otra ventaja me da el formato de tabla? Este formato de tabla tiene muchas ventajas. Yo lo utilizo muchísimo prácticamente para todas las tablas. Y es que, por ejemplo, yo escribo aquí 32 y me desplazo con la tecla tabulador. El tabulador es la que está arriba a la izquierda, en la parte izquierda, arriba del bloqueo de mayúscula. Si me desplazo, él automáticamente, miren que agregó una fila. Si vieron que automáticamente él agregó una fila de la tabla. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle una fecha, voy a ponerle el 5 del 23. ¿Qué equipo? Y aquí otro tip, otra ayuda. Cuando yo tengo un listado de elementos y quiero copiar alguno, oprimo la tecla Alt, la que está a la izquierda de la barra de espacio, porque hay otro Alt a la derecha, y le doy flecha abajo. Y él automáticamente me trae la lista de los elementos que están arriba. ¿Listo? Entonces le voy a seleccionar la mezcladora. Lo mismo, ¿qué falla? Entonces voy a darle Alt, flecha abajo, y me sale la lista de todos los fallos que hay allá arriba. ¿Listo? Entonces voy a ponerle a la mezcladora falta de presión. ¿Qué prioridad? Entonces, alta o media. Le voy a poner alta prioridad. Descripción de la falla. Voy a escribir algo nuevo. Se cayó y se dañó. Listo. Acción inmediata. Mandar a arreglar. Tiempo perdido. Pongámosle 1, 2, 3. Listo.
Me voy a quedar ahí en el campo 1, 2, 3 para hacerles ahí un par de observaciones. La primera es que miren que en la parte de arriba, en donde están los nombres de las columnas A, B, C, D, E, sigue apareciendo el nombre del campo, el nombre de la columna, el nombre de la columna de la tabla. ¿Listo? Si me salgo de la tabla, me voy a salir de la tabla, vuelve y aparece el nombre de la columna normal, A, B, C, D, E, F, G, H. Si vuelvo a entrar a la tabla, vuelve a aparecer el nombre de la columna. Ahora, como estoy al final de la tabla, o sea, estoy en la esquina inferior derecha de la tabla, además miren que aparece como una esquinita ahí, ¿cierto? Miren que ahí aparece un triangulito, un bordecito, una esquinita. Por eso sé que estoy en el límite de la tabla. Voy a desplazarme con la tecla tabulador. De nuevo, la que está en la parte izquierda del teclado, arriba del bloqueo de mayúsculas. Voy a desplazarme con la tecla tabulador y miren lo que pasa. Automáticamente se crea una nueva fila. ¿Listo? Entonces la voy a llenar. 33, la fecha que le voy a poner va a ser el 1 de junio del 23. ¿Qué equipo fue el que falló? Entonces vamos a poner acá el equipo de soldadura. ¿Cuál fue la falla? Entonces vamos a ponerle chispas. La prioridad vamos a ponerle media. Vamos a ponerle en la descripción de la falla chispas brillantes al utilizarlo. Utilizarlo, sí. Dejar de utilizar. Listo. Y tiempo perdido, vamos a ponerle 3, 2, 1. Listo. Entonces miren que agregamos dos filas, la 32 y la 33. Pero ustedes van a decir, no, pero profe, imagínese todos los ID, los identificadores, pues eso es un número consecutivo. ¿Hay alguna manera de hacer que eso aparezca automáticamente? Claro. Entonces, ¿cómo queremos que salga? Entonces yo le voy a decir, en esta celda, en el número 33, le voy a decir, yo quiero que usted sea igual al anterior más 1. ¿Cierto? Eso es lo que queremos. Le voy a dar Enter y miren lo que apareció. Un cuadrito ahí con una función, dice f de x, y se llama opciones de autocorrección. Si yo me paro en la flechita, él me dice, ¿usted quiere sobreescribir todas las celdas en esta columna con esta fórmula? Y la respuesta es, claro que sí, pero me salió un error. ¿Cuál es el error? Que la primera celda, pues no tiene de dónde sumar, ¿cierto? Porque ¿de dónde está sumando la primera celda? De un texto. Y un texto más 1, pues no suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A esta primera celda le pongo un valor. Entonces le digo que este es 1. Y le doy Enter. ¿Listo? Entonces, la única celda que no tiene fórmula va a ser la primera. En este caso, para este ejemplo, la única celda que no tiene fórmula es la primera. Todas las demás tienen fórmula. ¿Listo? Todas las demás tienen fórmula. Entonces, me voy a desplazar, tap, 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 y voy a crear una nueva columna, una nueva fila, perdón. Y automáticamente ya me copia la fórmula. Entonces, miren lo útil y la cantidad de tiempo que nos ahorra tener este formato de tabla. Vamos a crear una nueva. Entonces, vamos a ponerle el 3 de marzo del 23. Vamos a decir que el equipo que falló fue el tanque de almacenamiento. Vamos a decir que la falla del tanque fue, a ver, ¿qué le ponemos? Fallo en el sistema, prioridad alta, simplemente falló, listo. Lo lavamos y lo arreglamos. Listo.
¿Cuánto tiempo falló? 4, 5, 6. Listo. ¿Listo? Ya agregamos entonces, ¿cuántos datos nuevos? 3 datos nuevos, el 32, el 33 y el 34. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a ver esos datos nuevos que le agregamos, en qué nos cambia nuestra tabla dinámica. Pues vamos a agarrar nuestra tabla dinámica y la vamos a actualizar. Entonces, miren que la tabla dinámica ya actualizó los valores. Ya me trae información del 2022, información del 2023, agregó nuevos datos que no teníamos. ¿Listo? Me voy a parar acá sobre enero y le voy a contraer todos los datos. Aquí en expandir o contraer le voy a decir contraer todo el campo. ¿Para qué? Para que me muestre los meses sin el detalle. ¿Listo? Yo le puedo, bueno, entonces aquí tenemos estos datos. Voy a hacer un arreglito acá que a mí me gusta hacer para darle ancho a las columnas y es ponerle así. Y voy a insertar, pues no va a parar en la tabla dinámica, y voy a insertar un gráfico dinámico. ¿De qué? De columnas. ¿Qué columnas? Apiladas. Y ya van a ver por qué. Y vamos a agrandar esto aquí. Voy a decirle a este texto. Al texto le voy a decir que el texto se listo, entonces ya tenemos un gráfico dinámico. Esto es un gráfico dinámico. ¿Por qué es un gráfico dinámico? Porque está amarrado a una tabla dinámica. ¿Qué pasa si yo cambio la tabla dinámica? El gráfico dinámico automáticamente va a cambiar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a quitar el equipo, solo por quitarlo. Miren que la tabla dinámica, el gráfico dinámico automáticamente cambió. Listo. Vamos a tiempo perdido, fecha, listo. Entonces, vamos a hacer aquí unos arreglitos, más arreglitos a la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que me agarre un campo y me lo ordene de menor a mayor. Claro, aquí no pasa eso porque tengo datos por mes. ¿Listo? Entonces, por eso no me lo ordena. Voy a quitarle el año. Vamos a quitar el año de acá. Y no me lo ordena porque porque tiene fechas. ¿Listo? Las fechas no permiten ese ordenamiento. Bueno. Listo. Bueno, hasta ahí. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Preguntas, hagan preguntas. Observaciones, comentarios, todo muy bien, todo muy confuso. ¿Alguien que esté perdido? ¿O todos estamos bien? Bueno. Nada de preguntas, ingeniero. Listo, vale. Listo, Correcto. entonces. Parece que todos van al día. Listo. Bueno. Vamos a hacerle otro ajuste aquí a la tabla.
José Gregorio nos dice, agradezco compartir la grabación, por favor, para los momentos que me perdí. Pero ¿cómo así que se perdieron? La idea era que siguiéramos todos al día, todos juntos, todos en el mismo punto, pero listo, no importa. Entonces, vamos a cómo agregamos columnas a la tabla. Para eso me voy a ir a la otra tabla, me voy a ir a la tabla de equipos, que es más pequeñita y es más fácil manipular. Entonces, yo puedo, miren que aparecen una flechita, voy a ampliar esto. Aparece una flechita negrita aquí que me permite seleccionar. ¿Listo? La columna, yo le puedo dar una vez, le puedo dar 2 veces, no clics seguidos, sino un clic y después otro clic. Y miren que me selecciona incluyendo el nombre, ¿cierto? Yo me puedo ir a diseño de tabla. Pero lo que yo generalmente hago es que hago el clic acá e inserto una columna. ¿Cómo inserto una columna? Control más. ¿Listo? Control más. Puede ser control y el teclado, en el teclado numérico normal o en el teclado alfanumérico, el más que está a la derecha. Control más e inserto una nueva columna. ¿Listo? ¿Qué hago? Le pongo un nombre a la columna. Entonces vamos a ponerle planta. ¿Listo? Es para saber en qué planta está ese equipo. Entonces vamos a poner en la planta, vamos a ponerle una HIJ, va a ser una planta y la otra va a ser KLM. ¿Listo? Vamos a hacer solo 2 plantas. Entonces a una le ponemos HIJ, a la otra KLM, HIJ, KLM, HIJ, KLM, HIJ, KLM, HIJ. Y ya tenemos una columna de planta. Esta es una manera de insertar una columna intermedia. Una manera de insertar una columna a la derecha, pues es simplemente escribiendo el nombre de la columna. Entonces, al equipo, ¿qué le vamos a poner? Entonces ya tenemos un identificador, pues un código que lo identifica, el nombre del equipo, en qué planta está ubicado el equipo, en qué estado se encuentra el equipo, y vamos a ponerle un responsable. Cuando yo le doy Enter, automáticamente Excel me dice, usted lo que quiere es que este equipo, esta tabla crezca, entonces él me inserta una columna nueva. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí a Pepito, vamos a poner a Fulanito, vamos a poner a Sutanita, vamos a poner a Perencejo y vamos a repetir. Pepito, Fulanito, Sutanita, Perencejo, Pepito, Fulanito, Sutanita. Listo. Entonces ya tenemos una tabla que ha crecido. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Miren que la tabla sigue teniendo el mismo nombre. Es decir, que la información que contiene la tabla se actualiza automáticamente. La tabla va creciendo y el nombre de la tabla también va conteniendo la información que yo le voy agregando a mi tabla. ¿Listo? Entonces miren que es bien importante y muy útil tener este formato de tabla. Si yo me voy a mi tabla dinámica y la actualizo, pues no va a pasar nada, visualmente no va a pasar nada. Sin embargo, él ya fue y leyó los cambios que yo le hice a la tabla de equipos y viene y me los trae acá. ¿Listo? Entonces, vamos a agarrar aquí en esta tabla dinámica, vamos a agarrar la tabla dinámica, voy a mostrar el campo. Ahora, miren que en mi tabla de equipos aparecieron las 2 columnas nuevas, la planta donde está instalado y el responsable. Entonces, vamos a agregar, vamos a cambiar la tabla, ya no la vamos a poner por equipos, entonces voy a desactivar el equipo y ahora la voy a poner por planta.
Entonces, miren que en la planta IJ voy a mostrar los totales. Entonces, muéstreme el subtotal de la planta. Y vamos a confirmar a ver si estamos en los ciertos. Entonces, me dice la planta HIJ tiene 5.503 horas perdidas. La planta HIJ tiene 5. Entonces, ¿cómo hago para saber eso en estas tablas? Muy difícil, ¿cierto? En cambio, miren que la tabla dinámica ya automáticamente me trae la información. Me preocupan estas fechas porque no deberíamos tener nada en blanco en la planta. Hacemos aquí una revisión porque no debería haber información en blanco. Ah, ya sé qué puede ser. Ok, listo. Les voy a mostrar una herramienta. No sé si la conozcan. Voy a agarrar todos los equipos. Se supone que todos estos equipos deberían estar en la lista de equipos. Entonces vamos a hacer una revisión rápida a ver si esta lista de equipos compagina correctamente con esta lista de equipos. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar esta columna, la voy a copiar, me la voy a llevar a otro lado. Por acá. Voy a achicar acá un poquito para que todos vean. Y voy a pegar los datos. Es decir, esta columna de acá, de equipos, me la traje para acá y la tengo acá. Me voy a ir a datos, al menú datos. Y en las herramientas de datos hay una herramienta que se llama quitar duplicados. Aquí está. Quitar duplicados. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer la herramienta? Él va a agarrar toda esta información y me va a dejar un solo dato de cada uno. Y él primero me pregunta, me dice, ¿está seguro que quiere seleccionar esta información de la columna Q, lo que está seleccionado? Entonces le digo, aceptar. Y miren que de toda la información, él me dejó únicamente los datos que estaban ahí. ¿Listo? Entonces, voy a quitar esa información de ahí porque no me interesa guardarla y me la voy a traer y la voy a pegar. Entonces, efectivamente tengo una bomba centrífuga, un compresor de aire, la caldera, el generador eléctrico, el horno industrial, transportador, o sea, sí tengo todos los equipos que están listados allá, los tengo listados acá. Esto era una comprobación. Voy a repetir el ejercicio de los duplicados. Entonces, selecciono la lista, la copio, la pegué como valores, porque no me interesa traer el formato, la pegué como valores, la dejo así porque está seleccionada, me voy a datos, busco la herramienta que se llama quitar duplicados, le digo aceptar, esto generalmente él automáticamente lo hace, lo selecciona correctamente, le digo aceptar y ya me quitó todos los duplicados, me deja un solo valor. ¿Listo? Voy a deshacerlo para mostrarles una cosa. ¿Qué pasa si yo le pongo centrífuga sin tilde y centrífuga con tilde? Entonces, me voy otra vez a datos, quito duplicados, le digo aceptar y me deja dos datos diferentes. Miren que me dejó centrífuga sin tilde y centrífuga con tilde. ¿Ok? Es para que vean que los duplicados son exactos, duplicados exactos. ¿Sí? Entonces toca tener cuidado de las tildes, los espacios, los dobles espacios. Cuando son campos numéricos, también hay que tener cuidado. Uno a veces se le va un 0 o a veces pone mal el decimal. Cosas como esas son las precauciones que hay que tener cuando utilizamos esta herramienta de los duplicados. Listo. Vamos a
Me preocupa este dato del 3 de marzo. Extraño, ¿no? Como si no hubiera tomado el equipo. Estos 3 datos creo que son los que no está tomando correctamente. Bueno, listo. Bueno. Ahora, otras herramientas de tabla. Yo sé que se las puse pequeñita, pero es para que vean toda la tabla completa. Entonces, aquí en diseño de tabla, miren que tenemos unos elementos que dicen opciones del estilo de tabla. Si yo le activo fila de totales, miren lo que va a pasar, fila de totales. Apareció aquí al final, aquí abajo, una fila. Y él automáticamente me totaliza con una función que se llama subtotales. Esa función existe en Excel normalmente, ya les voy a explicar para qué sirve. Entonces, en subtotales hay unas funciones. La 109, fíjense, las despliego. Aquí. Totales. Ahí están. Las funciones de subtotales son estas que aparecen acá, el 1, el 2, el 3. El 9 es la suma y el 109 también es la suma. Y aquí confieso mi ignorancia, no tengo ni idea porque aparece 2 veces. Si se dan cuenta, el 1 es promedio y el 101 también es promedio. No sé cuál es la diferencia entre estos dos, los he utilizado ambos y funcionan igual. Entonces no sé por qué en unas aparece un número grande y en otras el número pequeño. Pero pues el que generalmente utiliza Excel automáticamente es el número largo. ¿Listo? Ahora, ¿qué selecciono? Miren que aparece un nombre que se llama tiempo perdido. Antes, ¿cómo hubiéramos hecho? Hubiéramos tenido que seleccionar todo el rango de filas. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando todos los campos, pero esto tiene una condición interesante. Ese subtotales, esa función de subtotales, tiene una condición interesante. Y es que si yo filtro la tabla, voy a poner solo los de media prioridad, el subtotal es de lo que está filtrado. Entonces, nos ahorra un poquito de tiempo, porque antes, ¿qué hacíamos? En el peor de los casos, agarrábamos y decíamos, igual, este más este más este más este, y así nos íbamos, ¿cierto? Ese era en el peor de los casos. En un caso no tan malo, hacíamos suma, abre paréntesis, uy, perdón que escribí mal, suma, abre paréntesis, y le dábamos clic, oprimimos control, y le damos control, control, clic, 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 ¿cierto? Y otro caso era que hiciéramos la suma, y seleccionáramos la columna, ¿cierto? Sin embargo, miren que no sale el resultado correcto, ¿ok? Entonces miren que la función subtotales nos ayuda a mostrar el subtotal de lo que está filtrado. Voy a cambiar el filtro de prioridad media, voy a poner prioridad alta, aceptar. Y miren qué cambio, ¿listo? Y si lo quito, me muestra todo el subtotal. ¿Vale? ¿Les gustó? ¿Les gustó ese subtotales? Ahora, yo quiero, por ejemplo, quiero contar, y ojo con lo que voy a hacer acá, quiero contar, pues miren que se llama recuento, quiero contar cuántos elementos hay ahí.
¿Listo? Entonces ahí hice un conteo. Esto es una suma, esto es un conteo. Voy a cambiar en vez de suma, voy a utilizar una, vamos a poner el mínimo, por ejemplo. Entonces 21. Y buscamos por acá, hay un 80, aquí está el 20. Ese es el valor mínimo. Ahora, si yo lo filtro por prioridad y le dejo, quito media y dejo alta, el mínimo es 110. Y buscamos, aquí está 110. Miremos a ver si hay uno menor a 110. No, todos son mayores a 110. ¿Listo? Entonces miren que la función subtotales tiene una muy buena aplicación, una muy buena utilidad cuando estoy utilizando mis tablas. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? Tenemos a Daniela, a Edwin, a Eurípides, a Freddy, Giovanni, a Gladys, a Isabel Cristina, a Jesús, José Antonio, José Gregorio, Juan Andrés, Juan Manuel, Lucy, Oscar Felipe y Oscar Ferley. ¿Cómo van? ¿Cómo van con las tablas? ¿Sí les ha funcionado? Cuéntenme cómo van. Escríbanme ahí en las preguntas o en el chat. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Juan Manuel dice que excelente info. Muy bien, gracias. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver, en este rato que nos queda, vamos a ver unas funciones. Lucy nos dice que ha estado bien. Gracias, Lucy. Vamos a ver unas funciones que son las funciones punto sí. Entonces, se llaman funciones punto sí. Y hay otras que son funciones punto sí punto conjunto, que son un poco más complicadas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una punto sí rápidamente. Para confirmar, Oscar Felipe dice, excelente presentación, muy útiles las herramientas. Gracias, Felipe. Sí, señor. Entonces, vamos a confirmar que este resultado que nos está dando la tabla de Excel sí sea cierto. Entonces, lo primero es una suma, ¿cierto? Entonces, vamos a sumar toda esta información. Listo. Sí, eso es cierto. Entonces, aquí voy a poner suma total. Ahora, voy a preguntarle a la tabla con una función punto sí, ¿cuánto suma los que tienen prioridad alta y prioridad media? Entonces, aquí voy a poner prioridad alta, prioridad media. Y voy a hacer la función punto sí. Ahorita la hacen ustedes, no se preocupen, ahorita la hacen ustedes. Yo la voy a hacer acá primero. Entonces voy a hacer una suma, ¿cierto? Pero la suma punto sí se llama sumar. Miren la que aquí aparece, sumar punto sí. ¿Listo? Entonces sumar punto sí. Y miren que los rangos, los criterios se llama esto, los argumentos de la función punto sí, sumar punto sí, son el rango que quiero sumar y el criterio. Pero tengo otro rango por acá en corchetes, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero hacer la condición, o sea, el sí es una condición. Si yo quiero hacer la condición en el mismo, el criterio de la condición va en el mismo rango donde voy a sumar, entonces solo utilizo dos argumentos. Pero si voy a utilizar un tercer rango, entonces utilizo los tres. En este caso, yo sé que los estoy confundiendo, pero en este caso se los voy a explicar con el ejemplo. Voy a necesitar los tres argumentos, porque el rango donde está el criterio no es el mismo de la suma. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con la suma, pero con solo dos criterios. Pero entonces, ¿dónde está mi criterio? ¿Dónde está la palabra alto y dónde está la palabra media? Entonces, tengo que seleccionar el rango donde está la palabra, ¿cierto?
Ahora, ese es el rango. Pero ¿dónde está el criterio? El criterio está en esta celda, por eso lo escribí. Ahora, ¿qué quiero que sume? Quiero que sume el tiempo perdido. ¿Listo? Entonces, miren cómo quedó la función .si. Sumar .si, vaya a la columna prioridad de la tabla fallas y busque todos los que coincidan con H14. ¿Qué quiero que haga? Que sume lo que está en la columna tiempo perdido de la tabla fallas. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahorita lo vamos a confirmar. Ahora sí, muy fácil. ¿Qué hago? Copiar y pegar la función, ¿cierto? Y verifico. Vaya a la columna de prioridad, traiga toda la información que tenga la palabra media y sume tiempo perdido. ¿Qué dicen? ¿Sí funciona o no funciona? Pues vamos a hacer una comprobación rápida aquí. Decimos que nos sume estas dos. Y efectivamente, 1308, 13.807, 13.807 y 13.807. Listo. Yo sé que no estuvo tan claro, vamos a volverlo a hacer. ¿Listo? Entonces, ahora voy a agarrar dos equipos nada más y me los voy a traer para acá. Solo dos equipos. Equipo de soldadura y tanque de almacén. Y vamos a crear la función .si, sumar .si. ¿Listo? Entonces, igual, sumar .si. ¿De dónde quiero que traiga la información? ¿En dónde quiero que analice el criterio primero? De la columna equipo. ¿Cuál va a ser mi criterio? Donde diga equipo de soldadura. ¿Y qué quiero que sume? La columna de tiempo perdido. Cierro paréntesis. ¿Listo? Vamos a confirmar que sea cierto eso. Ah, bueno, aquí otra herramienta rápida de filtros. Entonces, yo quiero que me filtre por equipo de soldadura. Entonces, miren lo que voy a hacer. Me voy a parar aquí en esta celda. Le digo botón secundario, aquí dice filtrar, y le digo que me filtre por el valor de la celda seleccionada. Y él automáticamente filtró. Y efectivamente, 1367, 1367. ¿Qué hago? Pues copio y pego la fórmula y para verificar que esté funcionando, reviso el tanque de almacén. Está por aquí abajo. Llego a aceptar. Y efectivamente, 2022, 2022. ¿Listo? ¿Cómo les fue con esas funciones, con esa función .si? Sumar .si. Juan Manuel dice que está sorprendido. ¿Sorprendido por lo bueno o sorprendido por lo malo? Me preocupa. ¿Sorprendido por las funciones y las herramientas que desconocemos? Qué bueno que se ha sorprendido por lo bueno. Ok, entonces, para continuar con este ejercicio, esta segunda tablita que estamos haciendo acá, entonces voy a volver a hacer lo que habíamos hecho para verificar el listado de equipos. Entonces voy a agarrar el listado, lo voy a poner aquí, lo voy a pegar, le voy a decir en mi menú de datos, quitar duplicados, le digo que sí, que me quite los duplicados, aceptar. Ya tengo la lista sin duplicados, la voy a pegar acá
Y ahora, muy sencillo, voy a estirar la tablita y ya tengo una tabla resumida. ¿Listo? Con una función .si. ¿Cómo puedo verificar que efectivamente estoy bien? Con una suma, 13.807, y aquí tengo 13.807. Listo. Ahora, aquí tengo las horas o el tiempo de fallo, que está dado en horas. Ahora quiero saber cuántos, ya no vamos a utilizar la función sumar, sino la función contar. Ahora quiero saber cuántas veces falló cada uno de estos equipos. Entonces, creo la función contar.si, miren que ahí está, contar.si. ¿Y qué hago? Como ahora sí puedo utilizar el rango y el criterio del mismo lugar, entonces me voy a la columna de equipo. ¿Cierto? Y le digo que mi criterio, ¿cuál es? Pues el nombre del equipo. Cierro paréntesis, miren que ya tengo el rango y tengo el criterio, entonces ya no necesito más información. Cierro paréntesis. ¿Y ahora qué hago? Arrastro la fórmula. Y miren que tengo 34 datos. Efectivamente tengo 34 datos en la tabla. Efectivamente tengo 34 datos en la tabla. Y aquí me está diciendo, su bomba centrífuga falló 3 veces y le generó 1932 horas de falla, horas de tiempo perdido. Esta falló 3, 3, 3, 4 veces, 4, 4, 3 y 1. Y tengo una tabla con los datos resumidos. ¿Listo? Entonces, estas son funciones .si. ¿Qué quiere decir una función .si? Que solo me evalúa un criterio. Solo evalúa un criterio. Ahora, voy a crear una sumar.si con solo 2 argumentos. Esta utilizábamos 3, ¿se acuerdan que utilizamos el argumento 1 es el rango, el argumento 2 es el criterio y el argumento 3 donde voy a hacer la suma. Ahora voy a hacer solamente 2 argumentos. Entonces voy a hacer la tablita acá. Entonces, equipos con pérdida de tiempo mayor a 300 horas. ¿Listo? Ah, bueno, Juan Manuel pregunta, qué pena, me perdí en la cantidad de veces que falló el equipo. Ah, ok. Hicimos una función contar.si. Pero ahí se la muestro. Contar.si. ¿Qué conté? ¿Cuántas veces aparece la palabra bomba centrífuga o las palabras bomba centrífuga en la columna acá de equipos? Eso fue lo que conté. ¿Listo? Entonces, pues ¿cuántas veces falló? Pues ¿cuántas veces aparece en la lista? ¿Cierto? Entonces, falló 3 veces la bomba centrífuga. ¿Por qué sé que falló 3 veces? Pues porque aparece 3 veces en la lista. ¿Listo? Vamos a verificar. Entonces, selecciono acá bomba centrífuga y aparece 3 veces. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos. Ahora, entonces, quiero saber cuántos equipos perdieron más de 300 horas y obviamente, pues, cuántos equipos perdieron menos de 300 horas. Y aquí le vamos a poner el igual. Bueno, vamos a ponerle menor o igual a este. ¿Listo? Este texto no sirve de nada. Ya van a darse cuenta por qué. ¿Listo? Este texto no sirve de nada, simplemente es para yo saber cómo voy a hacer mi cuenta. ¿Listo? Entonces, le voy a decir sumar.si. ¿Cuál es mi rango? Pues mi rango de suma es el tiempo perdido, ¿cierto?
mi rango de tiempo perdido. Y ahora viene la parte interesante y es el criterio. Como es un signo, miren que es mayor que 300, entonces lo tengo que escribir entre comillas. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, sume todo lo que el valor que usted tiene allá, el valor numérico que usted tiene allá, sea mayor a 300. ¿Será que funciona? ¿Ustedes qué dicen? Ahí sumó. ¿Listo? ¿Cómo sé que sí sumó bien? Entonces vamos aquí a tiempo perdido y vamos a filtrar. Y le vamos a decir mayor que, filtre todo lo que sea mayor a 300. Y me da 11.208. Efectivamente 11.208. Y ahora pues vamos a sumar el resto. Entonces voy a copiar la fórmula rápidamente para ahorrarme tiempo. Copio y pego. Ah, bueno, les enseño otra. Si yo quiero duplicar la fórmula debajo, entonces control menor que mayor que. La tecla que está a la izquierda de la Z. En algunos teclados no aparece o no aparece en ese lado. ¿Listo? Control mayor que menor que. Copia exactamente la fórmula superior. ¿Listo? ¿Qué hago? Pues le cambio el signo. Entonces le digo menor e igual que 300. ¿Cómo sé que sí funcionó la función? Pues hago una fórmula de comprobación acá. Efectivamente, 13.807. ¿Sí vieron? Entonces, estoy utilizando una función .si de suma con solo dos argumentos. Dos argumentos. ¿Cuál es el argumento? Entonces aquí, ojo, el criterio, ya no el argumento, sino el criterio es que sea mayor a 300. Recuerden, lo tengo que poner entre comillas porque es un texto. El signo mayor que, menor que o mayor o igual, esos signos son texto. Entonces debo ponerlo entre comillas. Si yo le digo sin comillas, me va a salir un error. Miren. ¿Sí? Entonces tengo que ponerle comillas para que él entienda. Que no quiero que sea 300, sino 200. Entonces lo cambio por 200 y aquí lo cambio por 200 y ya me coincide. ¿Listos? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Isabel Cristina dice, súper entretenida, útil la clase, muchas gracias, me tengo que retirar. Bueno, Isabel Cristina, si no te has ido, te recordamos que hay una segunda sesión con temas similares a estos, para que estés atenta. Creo que la tenemos programada para de hoy en 8 a este mismo horario, si no me equivoco, ¿cierto, Manuel? Ok, bueno, estás invitada a la siguiente sesión. Ah, ok, entonces tú tienes Excel en inglés, Gladys, ¿tienes Excel en inglés? Ok, entonces me estás haciendo una pregunta súper difícil. ¿Con cuál te sale el error? ¿Con las dos? ¿Con sumar también? Porque el sum en inglés debería ser sum, o sea, no sumar, sino sum, solo sum. O add. Hijo de madre, me hiciste una pregunta complicadísima porque no sé cómo son las funciones .si en inglés, pero ya le preguntamos al que todo lo sabe para quedar todos sin dudas. Entonces, funciones sumar .si en inglés. A ver qué nos dice. Sum if. Sum if.
Sum if, sin punto. Claro, claro, porque estás poniendo un nombre que él no conoce. Entonces, por eso te sale ese error de nombre. Es decir, él no reconoce el nombre porque para él está en inglés y no es la función sumar, sino listo. Y contar, a ver cómo aparece contar, pues debería ser count, pero a ver, le preguntamos función contar puntos en inglés. A ver qué nos dice. Pues no sé si estás poniendo coma o punto y coma, pero seguramente es diferente al que nosotros estamos utilizando acá. Pero listo, me alegra que te haya funcionado. Entonces, hoy aprendí algo nuevo. ¿Sí ven? Siempre sirven estos cursos para aprender cositas nuevas. Entonces, sum if, count if. Y ahora me preocupan son las punto conjunto. A ver cómo son. Punto conjunto. Madre, tiene una S al final. Voy a verificar. Sí. Con una S al final. Count if S. Listo. Bueno. Listo. Entonces ya tenemos, miren que ya tenemos nuestras tablitas. Estas tablitas, pues prácticamente son unas tablas de resumen. Bueno. Voy a quitar el filtro que tenemos acá. Voy a insertar, voy a mover para abajo unas filas. Bueno, unas filas no, un montón de filas, porque les voy a mostrar otra herramienta que tiene Excel, que son los subtotales. Para hacer los subtotales, lo que quiero hacer acá, no estos subtotales de acá, que ya los pusimos, sino una función que se llama subtotal. Entonces, voy a quitar primero la fila de totales, porque no la necesitamos, la voy a quitar. Lo siguiente que hay que hacer es definir por dónde quiero subtotalizar. ¿Qué quiero subtotalizar? Entonces, por ejemplo, yo quiero subtotalizar por equipo, o yo quiero subtotalizar por prioridad, o yo quiero subtotalizar por descripción de la falla, aunque esto sería un texto demasiado extenso, entonces no me funciona. Entonces, digamos que los que podríamos tener sería por equipo, de pronto por falla, de pronto por prioridad. ¿Listo? Entonces, primero lo vamos a hacer por equipo. Entonces voy a ordenar. Eso es lo primero que tengo que hacer. Ordenar de la A a la Z. Entonces miren que me quedó bomba, caldera, CNC, compresor, ya me quedó ordenado alfabéticamente. Ahora, parado aquí dentro de la tabla, me voy a ir a datos y me voy a ir aquí a esquema. Y le voy a decir que me... Listo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Perdón un segundo, ya regreso. Perdón un segundo.
Bueno, mientras regresa el ingeniero, recuerden que este taller tiene una segunda parte para que nos vayamos programando, agendando. Lógicamente pueden compartir el enlace, va a ser el mismo. Esto va a ser para septiembre 7, para que lo coloquen en su agenda. Y como les comentaba, vamos a usar el mismo enlace para que lo puedan compartir con sus contactos. La entrada es libre, entonces todas las personas interesadas, bienvenidos. Ya regreso, Manuel. Deme 2 minuticos más, ya regreso. Perfecto, ingeniero Mauricio, no hay problema. Ok, agradecemos por favor, no se vayan a desconectar de la actividad, para que nos sigan acompañando. Bueno, aquí vamos aprovechando el tiempo. Si dentro del grupo de las personas que nos están acompañando también surgen algunas otras necesidades que les gustaría que nosotros tratáramos, qué temas pudiéramos tratar en estos espacios, también estamos prestos a escuchar esas propuestas. Aquí con el ingeniero Mauricio Páez también nos acompaña, como lo indicó inicialmente, en temas de project, presupuestos, todos estos temas de Excel. Entonces lo pueden hacer a través de nosotros, hacernos esas solicitudes y seguramente las podamos llegar a planear con el ingeniero Mauricio o con otro experto. Bueno, si tienen preguntas también, recuerden, pueden ir habilitando micrófonos, levantar la manito y ahí estaremos atentos. Bueno, ya estoy regresando. Listo. ¿Ven mi pantalla de nuevo? A ver cuál quiero seleccionar acá. No, señor. Ahí. Perfecto, ahí ya las visualizamos, ingeniero. Ahora sí. Ok, listo. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces, les quería mostrar una herramienta que se llama Subtotal, pero voy a continuar con las funciones .si y la de Subtotal la vemos en la siguiente sesión. Entonces, ahora vamos a pasar a las .si, que son un poquito más complicadas, que son las .si punto conjunto. Las .si punto conjunto me permiten tener 2 criterios. Estas que hicimos acá, solo teníamos un criterio, ¿cierto? Entonces voy a eliminar acá estas filas de espacio que quedaron por acá, para que no nos hagan tanto ruido. ¿Cierto? Entonces estas tenían un solo criterio, que era, por ejemplo, en este caso, que la prioridad fuera alta o que la prioridad fuera media. En este caso, que las funciones, no sé qué le pasó a esto, ¿ok? Que las funciones, que los equipos nos contaran las horas de fallo,
Aquí pusimos pues si el tiempo perdido era mayor a 300. Solo utilizamos un criterio. Ahora las puntos y punto conjunto lo que hacen es que combinan más criterios, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una facilita. Entonces, vamos a unir prioridad con equipo. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, aquí en esta columna, alta prioridad, y en esta, media prioridad. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a crear la función. Entonces, vamos a poner un sumar primero, y después hacemos un contar. Entonces, sumar, punto sí, punto conjunto. Miren que aparece ahí. Gladys, tú que tienes en inglés, al final le pones una S. Sum, if y una S. ¿Listo? Y me cuentas si te aparece. Esto me confirmas que te aparezca así. Listo, entonces. Me dice, ponga el rango que quiere sumar. Entonces miren que aquí funciona un poquitico diferente a como lo habíamos hecho antes. Pero, ¿qué es lo importante? Y esto ya es en términos generales. ¿Qué es lo importante aquí en Excel? Es saber leer la información que nos da Excel, ¿cierto? Entonces, él me está diciendo, ¿quiere sumar con varios criterios? O sea, con un conjunto de criterios. Entonces, lo primero que tiene que poner es lo que quiere sumar. ¿Y qué quiero sumar yo? Pues, obviamente, la columna de tiempo perdido. Entonces ya la seleccioné, entonces él me dice, la columna de tiempo perdido de la tabla fallas. Ahora, le voy a dar punto y coma, o en el caso de Gladys creo que será coma. Me dice, ¿cuál va a ser el rango del criterio 1? Entonces, yo le puedo dar el rango del criterio 1, puede ser el nombre del equipo, o puede ser la prioridad, cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, el nombre del equipo. Entonces le digo que sea este de acá. El nombre del equipo. ¿Listo? Entonces me voy a mover para acá para que lo vean mejor. ¿Listo? Entonces ya le dije, primero, ¿cuál es el rango que quiero sumar? Ya le dije cuál es el rango donde quiero que evalúe el criterio. Ahora le tengo que decir cuál es el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Pues el nombre del equipo. ¿Qué sigue? El segundo criterio. ¿Se acuerdan que les dije que aquí vamos a combinar dos criterios? Entonces, el segundo criterio, y él me dice, ¿cuál es el rango de ese segundo criterio? Entonces, ¿cuál es? Claramente, la columna donde está la prioridad. Ya le dije cuál es el rango. Ahora le tengo que decir cuál es el criterio. Entonces, miren que el criterio lo tengo aquí. Como esta fórmula la voy a arrastrar hacia abajo, entonces ese criterio lo voy a fijar. Con la tecla F4 lo fijo. Entonces ya él no va a cambiar. Cierro paréntesis y tengo un resultado. Vamos a confirmar que 1197 sea para bomba centrífuga y para prioridad alta. Efectivamente, 1197. Voy a agregar la columna aquí de valores, de totales, para que la podamos ver rápidamente. ¿Listo? Entonces miren que mi función, sumar puntos y punto conjunto, se compone de lo que quiero sumar, porque la función suma, del primer criterio que quiero evaluar, es decir, dónde evalúo el criterio, y mi segundo criterio que deseo evaluar, dónde está ese segundo criterio y cuál es el valor de ese criterio. Ahora, voy a copiar y pegar la fórmula al lado. Pero miren que sigo teniendo la columna de equipo, sigo teniendo la columna de prioridad
y sigo teniendo la columna de suma. ¿Qué debo modificar? Miren que esto se me movió, ya no es el número, sino el nombre del equipo, y no es la prioridad alta, sino prioridad media. Y le damos Enter. Y verifiquemos que nos esté funcionando. Entonces ya no es prioridad alta, sino prioridad media. 735, efectivamente 735. Y ahora sí, selecciono estas dos celdas y me paro. Miren que voy a hacerlo muy rápidamente. Me paro en la esquina inferior derecha y ahí le doy doble clic. Y él automáticamente me llenó todo. Voy a coger cualquier dato solo para verificar. Está la columna de equipo, está la columna de prioridad, está la columna del tiempo perdido, está la fila de la mezcladora, está la prioridad, correcto. Y ahora sí lo voy a verificar que sea mezcladora, prioridad alta. Me voy a la mezcladora, prioridad alta. Y efectivamente es 320. ¿Listo? Entonces miren que tengo una tabla. Esta parte de acá es una tabla que me evalúa dos criterios. El nombre de la bomba y la prioridad. El nombre del equipo, perdón. El nombre del equipo y la prioridad del equipo. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Fácil, ¿sí o no? Voy a quitarle los filtros a la tabla. Entonces esto se llama equipo, esto se llama total tiempo perdido, esto se llama cantidad de fallos. ¿Listo? Listo. Ahora voy a copiar estas dos columnas, las voy a pegar aquí al lado. Bueno, no era necesario todas, le voy a cambiar de colorcito solo para que identifiquemos que estamos en otro ejercicio. Y voy a cambiar la función sumar por la función contar. Entonces, pongo acá contar, puntos y punto conjunto. Ahora, ¿qué pasa con contar? Contar, obviamente, tiene otros criterios. Miren que, como voy a contar, entonces ya no tengo que sumar. Ya no tengo que sumar. Entonces, este primer criterio, este primer argumento ya no lo necesito. Arreglo el criterio. Los dos tengo que arreglarlos. Ahora este lo copio y lo pego acá. Y lo arreglo también. Le digo que sea bomba centrífuga, le digo que sea aquí media. Y ya estas funciones las arrastro. Y ya tengo el contar. Manuel, nos preguntan que cómo se puede acceder a la grabación. Por favor, para que les explique cómo accedemos a la grabación. Claro que sí. Bueno, efectivamente, las personas que estén interesadas nos envían un correíto haciendo la solicitud. Yo les envío el enlace para que descarguen el video de la presentación. Esto lo enviamos por WeTransfer. Bueno, Perfecto. ¿entendido? Perfecto, perfecto. Clarísimo. Bueno, entonces, haciendo un repaso rápido de lo que hicimos. Entonces, aprendimos a ponerle formato de tablas a las tablas, cómo se maneja el menú contextual, le ponemos acá el nombre a la tabla, preferiblemente
no es obligatorio. Manuel, Gladys pregunta que a qué correo se envía la solicitud. Ok, lo acabo de escribir aquí al grupo de preguntas. afiliados@aciem.org.co. ¿Lo tienen? afiliados@aciem.org.co. Listo. Entonces, vimos los formatos de tablas. Hicimos una tabla dinámica en donde combinamos dos tablas, ¿cierto? Las relacionamos, creamos una relación entre las tablas y generamos tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Y aprendimos a manejar unas funciones específicas que son las puntos y, en las cuales le preguntamos a un conjunto de datos, o sea, a una tabla, le preguntamos por unos criterios específicos que queremos saber. Y vimos las funciones puntos y punto conjunto que evalúan o nos traen información de dos o más criterios. Como se dieron cuenta, aquí solo hicimos dos criterios, que era el nombre del equipo y la prioridad, pero podemos utilizar más criterios como, por ejemplo, el nombre del equipo, la prioridad, que sea mayor a 300 horas. ¿Listo? Todo eso se puede hacer con puntos y punto conjunto. Listo, eso era lo que quería contarles por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Obviamente los archivos son de ustedes. Guárdenlos, manden el correo para solicitar la grabación. Y bueno, con muchísimo gusto. Fue un placer haber estado aquí con ustedes y haberles compartido parte de mis conocimientos en Excel. Muchas gracias a todos, buena tarde y buen fin de semana. Perfecto, ingeniero Mauricio, muchas gracias a usted también. Y recuerden, esta actividad tiene una segunda parte. Entonces vamos a encontrar en esa segunda parte otros trucos que nos va a enseñar el ingeniero Mauricio. Para que se agenden, septiembre 7, vamos a estar a partir de las 4 de la tarde. Reitero entonces los agradecimientos a todos, al ingeniero Mauricio, un abrazo fuerte, feliz fin de semana y estaremos en contacto. Hasta pronto.